¿Qué tal, señores? Muy buenas noches y bienvenidos al debate A3 de la televisión pública, el primer debate de la temporada que vamos a abordar hoy con un tema que en realidad pues, nos sigue ocupando a todos, pero específicamente a las decenas de miles de familias que tienen hijos en edad escolar. Queremos precisar asuntos en relación con la situación sobrevenida en el inicio del curso escolar y lo vamos a hacer con pues tres de las voces más autorizadas para abordar este asunto. Enseguida les presentaré a nuestros invitados. Antes, como siempre, vamos a intentar actualizar aquello de lo que pretendemos debatir y charlar con un carácter muy pedagógico, como siempre no cabe duda, en favor de la concienciación pública. Sepamos, con relación a todo este asunto, qué es lo último que el presidente de la ciudad consideró y dijo a los periodistas en su última comparecencia hace tan solo unos días. Contra todo pronóstico, la temida segunda oleada de la pandemia se ha adelantado al otoño. Con la finalización del estado de alarma, la llamada nueva normalidad ha sucumbido al virus, rebrotando en toda España. La apuesta parece ser la de la inmunización colectiva, un camino incierto y desconocido en cuanto a sus consecuencias. El gobierno de la ciudad descarta solicitar por ahora el estado de alarma, una auténtica patata caliente de la que el presidente del gobierno de España se ha deshecho sin considerar la responsabilidad a la que se debe en una situación de tanta excepcionalidad y quizás calculando la que se venía encima. Descartando el confinamiento colectivo, el Ejecutivo ceutí sí podría adoptar medidas restrictivas en el caso de que se presenten escenarios de mayor complejidad. Y muchas personas nos preguntan a nosotros si el Gobierno tiene la intención de solicitar el estado de alarma. La respuesta es no. Ahora bien, también tengo que decir que ello no significa que pueda descartarse la eventualidad de tener que desandar lo andado en cuanto a restricciones drásticas a la movilidad y las comunicaciones. Está previsto un decreto con las nuevas medidas decididas por el gobierno de la ciudad a través de la Consejería de Sanidad y en base a criterios técnicos en este ámbito. Unas medidas que afectan a la limitación para evitar la concentración de personas y que especialmente señalan a las residencias de mayores para garantizar la mayor protección posible en todos ellos. Con todo, todas las medidas de prevención giran en torno a un eje esencial: la concienciación colectiva de la envergadura del problema y la responsabilidad individual en el cumplimiento de las normas. Estamos en consecuencia en un repunte. Ante este repunte solo cabe una reacción y es extremar las medidas por parte de todos en cuanto a la atención a la pandemia y al mismo tiempo también extremar la responsabilidad por parte de todos. Respecto del inicio del curso escolar, el Gobierno estima haber cumplido el compromiso adquirido con el Ministerio, a saber, la entrega de material higiénico, la desinfección periódica de los centros, un servicio específico de asistencia sanitaria a través de Cruz Roja, que son 54 profesionales que serán sustituidos por personal del Plan de Empleo, y 2.000 test de diagnóstico rápido que se han puesto a disposición del Ministerio. Además, el Ejecutivo de la ciudad trabaja en la implantación de la escuela digital. Que la ciudad tiene intención, el Gobierno tiene intención de incorporar al presupuesto del vigente ejercicio, mediante modificación del mismo, un crédito, una partida dotada con 1 millón de euros para avanzar en la implantación de la escuela digital en nuestra ciudad. Siempre contando también con el asesoramiento técnico preciso y mediante convenio con el Ministerio de Educación. Les presento ya a nuestros invitados. Julián Domínguez, que es médico especialista en medicina preventiva. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Buenas noches. Con nosotros está también el consejero de Educación, Carlos Rontomé. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el director provincial de Educación, Juan Bosco, que vuelve a este debate con su nueva responsabilidad. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Por actualizar a día de hoy, Julián, en general, ¿cuáles son los datos? Los más destacados o relevantes para intentar no... Bueno, estamos en un franco ascenso de datos, de cifras, de casos confirmados desde agosto. Es cierto que hay una estabilización en las últimas 3 semanas, aproximadamente en una media de unos 60 casos semanales.
De esos aproximadamente un 70% son casos con síntomas. Eso significa que son casos que tienen más posibilidad de contagiar, y después también más o menos la mitad son casos que ya no tienen vínculo epidemiológico conocido, lo cual sí es bastante preocupante. Eso en cuanto, digamos, que a la población general. En cuanto al tema que nos ocupa, ¿no?, al tema educativo, pues lo cierto es que son excepcionales los casos, no ha habido ningún brote, y en todo caso los casos que aparecen provienen desde el punto de vista, vamos a decir, familiar, de niños que han sido infectados en sus familias por casos intrafamiliares, o de casos, vamos a decir, laborales, pero entre trabajadores o que proceden de familias a su vez, y que los trabajadores se han contagiado. Estamos en unos 60 por 100.000 de tasa de casos sintomáticos. Eso no es excesivo, pero si sumamos todo el resto de casos que se vienen a llamar casos porque los asintomáticos se ha decidido en estos protocolos a nivel internacional que se consideren como tal, no se hace en otras enfermedades, pues estaríamos en unos 150, aproximadamente el doble, 140, 150 por 100.000. No estamos de los peores de España, pero eso sí, abandonamos esa zona de confort que teníamos en junio y julio, que fue excepcional, ¿no? Y que quizás en ese momento pudimos digamos que apretar un poco las medidas para que no pasara lo que ya en agosto pues era evidente e inevitable. Decíamos que Juan Bosco repite en este debate. Lo hizo como director provincial de SEPE, días después fue nombrado director provincial de Educación y pues se ha encontrado con todo esto. Podéis intervenir en cualquier momento, por supuesto. ¿Es el mayor reto, puede ser en la vuelta al cole, el mayor reto con el que se encuentra esta pandemia? Todos vosotros, de cara a la vuelta a la nueva normalidad que se le da en llamar. Bueno, yo creo que lo primero es que la vuelta al cole ya se ha producido. Sí. Llevamos esta es la tercera semana. Han vuelto 1.541 docentes, tanto de la pública como de la concertada, y 21.457 alumnos, que es decir, cuando uno analiza la cifra, se ha podido hacer de manera muy escalonada, de manera muy medida. Aprovecho que está aquí el doctor Julián Domínguez, ¿no?, pues para agradecerle tanto a él, ¿no?, como al Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, pues la inmensa labor, y subrayo la palabra, la inmensa labor que están haciendo de acompañamiento y de tutelaje, porque todas nuestras decisiones las estamos realmente consensuando con el equipo de epidemiología, tanto de la Consejería de Sanidad como de Ingesa. Y luego también, y lo digo tal como lo siento, pues agradezco mucho que hoy esté Carlos Rontomé, el consejero de Educación, porque en Ceuta estamos construyendo una cosa única, es decir, es un acuerdo entre administraciones en un momento muy complicado, donde se están poniendo la inteligencia de muchísimos profesionales y los medios de muchas administraciones, pues para que nosotros nos podamos enfrentar con las mayores garantías. Y luego me ha gustado mucho escuchar al presidente, porque he de decir que tuvimos una reunión el 4 de agosto donde participó la delegada del Gobierno, ¿no?, y el presidente de la ciudad, que están muy implicados en este tema, los dos, y he de decir, como director provincial de Educación, pues que me siento muy amparado por el Ministerio y por la delegación del Gobierno, pero también por el presidente de la ciudad, porque en todo momento todos los compromisos que ellos realmente hicieron en su tiempo lo están cumpliendo, y de ahí que hayamos tenido este inicio de curso pues tan sensato y tan prudente. Es cierto que incómodo, pero hay que elegir entre comodidad y seguridad. Y yo creo que por las palabras del presidente de la ciudad debe primar la seguridad hasta que los especialistas médicos nos digan que la curva está aplanada, que entonces iremos a un modelo distinto. Claro, es que la vuelta al colegio, que efectivamente ya se ha producido, ha requerido de un trabajo previo, preparatorio, de mucha complejidad. Puede ser el reflejo, ¿no?, de la enorme complejidad de la situación y de la inquietud de muchísimas personas de cómo se podía hacer
garantizando la seguridad de los escolares. Hoy mismo el director territorial de Ingesa participaba en una videoconferencia del CECOP y resaltaba que la incidencia en el ámbito educativo de los contagios es baja, y ponía en valor precisamente el trabajo desarrollado por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y también por los servicios de la Consejería de Educación y de Sanidad. Hasta este momento podemos estar siempre con la expectativa y sin perder en ningún momento la atención, la cara de la pandemia. Podemos decir que las cosas marchan como se habían previsto. ¿Puede haber satisfacción? ¿Cómo van discurriendo las clases, el curso? Bueno, en general creo que la situación es bastante satisfactoria, digamos, si siempre hay elementos o siempre puede haber pequeños flecos o cuestiones que también tardan un tiempo en engranar. Pero en general creo que ha sido un inicio que era muy complicado, como ha comentado el director provincial, era muy complicado. Además también hay que tener en cuenta que mientras que en otros lugares bueno, pues hay una sola administración, en este caso estamos dos administraciones, con lo cual es mucho más complejo coordinar esta cuestión. Ha habido un buen entendimiento de primer momento con la dirección provincial y con la delegación de gobierno. La verdad que todo lo que en todo este trabajo común, la verdad es que ha habido pues un desarrollo bastante leal. Lo creo que es que fundamentalmente hay que remarcar eso. Y bueno, dentro de la complejidad, de esa dificultad, yo creo que es muy difícil. Si uno repasa, uno busca la historia, es muy difícil encontrar un inicio de curso tan complejo como este. Pero bueno, creo que en general, ya digo, siempre hay algunos elementos que se nos pueden escapar o que digamos que no son totalmente seguros 100% o totalmente, digamos, pues acertados a lo mejor, o todavía necesitan un cierto desarrollo. Yo creo que en general el inicio ha sido bastante satisfactorio. Ya digo, siempre hay pues pequeños elementos que hay que terminar de encajar, ¿no? Pero en general yo creo que la situación es bastante buena. Y más como los datos que tenemos, como ha comentado Julián, la incidencia es relativamente baja dentro del ámbito escolar, y aunque desde el punto de vista mediático pues tiene un gran impacto, si atendemos a las cifras y atendemos a lo que está sucediendo en otros lugares de España, la verdad es que podemos darnos por satisfechos de momento. Pues precisamente vamos a oír al doctor Lopera, al director territorial del Ingesa, al que hemos querido preguntar sobre las bases y los criterios en los que se ha fundamentado la adopción de medidas para la vuelta al colegio, para iniciar el curso escolar, después de, nos decía, muchísimas reuniones con especialistas, con doctores y entre las propias instituciones. Recomendar, y así se hizo, a través de la colaboración del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ingesa, que ha colaborado mucho en este tema, junto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Educación, a que todos los centros educativos de Ceuta tengan un plan de contingencia, de tal manera que por escrito y conocidos por todos se sepa qué hacer, se sepa qué no hay que hacer y cómo hay que realizar las actuaciones en cada centro educativo, adaptado a sus particularidades, para hacer posible que se iniciasen las clases pues en situación de seguridad, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe. Cada centro educativo de Ceuta tiene un profesor que es el referente COVID, digamos que es el que tiene más formación. Entonces, siempre que haya una incidencia en un centro educativo, ese referente COVID es al que se avisa, es el que sabe lo que tiene que hacer, es el que aísla el caso, ya sea de un profesor o de un alumno, a espacios habilitados en cada centro educativo para aislar ese caso en tanto se toman medidas, y es el que se encarga de avisar a los servicios sanitarios, a los servicios de salud pública y a la propia inspección de educación para que se tomen medidas y no se improvise, para que en el caso de que haya que hacer un aislamiento de una clase o tal,
pues el efecto sea el menor posible. Se ha participado junto con Educación y con la Consejería de Sanidad, que es la que de alguna manera ha hecho el cribado en hacer pruebas de detección de anticuerpos a todo el profesorado, que ha dado una prevalencia muy baja, un 0,8%, igual que el resto de la población de Ceuta, y que todos los centros educativos tengan un referente en cada uno de los centros de salud de Ceuta, dependiendo de dónde esté ubicado ese centro educativo, unos números a los que llamar y cómo hacer frente a una situación que se pueda presentar. Digamos que esas han sido las 3 líneas de actuación. En todo ello nos hemos puesto de acuerdo y el resultado pues es ese. ¿Habrá casos? Sí, lo quiero decir una vez más, porque casos en Ceuta hay. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es, y todos los colegios lo tienen, los centros educativos, tener un plan de contingencia, tener un referente COVID y saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en cada momento y actuar. Pues esos son los 3 criterios a los que aludía el doctor Lopera: plan de contingencia, información y la asistencia sanitaria propiamente dicho. ¿Qué se puede considerar al respecto de pues, una planificación, insistimos, tan compleja? Bueno, yo creo que se ha hecho de una forma muy pormenorizada. Creo que se ha hecho en equipo también y se ha colaborado, no solamente dentro de la Administración Central General del Estado, que iniciamos un poco en uno de los primeros documentos, simultáneamente en la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, pues también ya lo había elaborado, su parte, vamos a decir, la parte sanitaria de cumplimiento general. Y digamos que todo eso, ese totum revolutum, pues nos ha llevado a tener, yo creo que muy bien pormenorizado todo lo que puede pasar. A eso hay que unirle las estrategias nacionales, que también la Estrategia Nacional para Detección Precoz y Control de COVID especifica también para colegios. Y puedo además decir que en esa colaboración nos hemos adelantado a otras instituciones. Cuando los centros de control de enfermedad europeos estaban desarrollando documentos, algunos lo he traído incluso a este debate, ¿no? Y cuando ya los suecos habían publicado las diferencias de tasas entre profesores, alumnos en colegios respecto a otras instituciones o otros tipos de profesión, bueno, pues nosotros ya habíamos hecho una propuesta conjunta con la ciudad y, por supuesto, Educación y Sanidad, vamos a decir, Delegación de Gobierno y Ciudad, ¿no? Y todo en el sentido de que no se escape ningún fleco. Aún así, gente que nos escuche dirá, siempre hay alguna crítica, siempre hay en un colegio un rincón que no se puede, digamos que hay que pasar, o un pasillo que es difícil de estructurar. Claro, pero lo que no podemos es cambiar, esto es un nuevo paradigma, no podemos cambiar de golpe. No sé, pongo un ejemplo en los centros sanitarios, en los hospitales. Nunca ha habido 2 circuitos para tratar pacientes. A partir de ahora quizás los arquitectos hospitalarios diseñen los hospitales con 2 circuitos. Muy antiguamente solo había un circuito para ir a un quirófano. Posteriormente, con el desarrollo del estudio de las enfermedades infecciosas, se decidió que hubiera un circuito de salida y uno de entrada, y solo hubiera una vía única. Bueno, quiero decir con eso que intentar ponerle puertas al campo es imposible. Estamos luchando contra algo para lo que no estábamos previamente preparados y para lo que no está diseñado ni un colegio, ni un hospital, ni un centro sanitario hasta ahora, ¿no? Sobre todo en una etapa en la cual queremos dar una calidad educativa o una calidad sanitaria con las mismas condiciones que antes. Si eso lo extrapolamos a lo que se ha dicho muy bien antes, a la responsabilidad social, que lo ha dicho el presidente de la ciudad, y al cumplimiento de normas individuales en pos del respeto colectivo,
pues es difícil, ¿no? Explicarle a la gente que la mascarilla me la pongo para protegerte a ti es muy difícil. Todo el mundo pregunta, ¿qué mascarilla es la mejor, doctor? ¿Cuál me pongo? Y dice, no, si la mascarilla no te la pones para protegerte tú, te la pones para proteger al contrario. Entonces, de lo que ha dicho mi compañero, el doctor Jesús Lopera, pues hay poco que decir. Sí hay mucho que decir respecto a otras circunstancias, como son, por ejemplo, digamos que la logística, infraestructura y los recursos que no disponemos. Pero bueno, no podemos disponer del doble de profesores, eso sería lo ideal, ¿no? Disponer del doble de profesores de mañana, tengamos todos los niños de mañana y todos los niños de tarde. Podemos disponer del doble de refuerzo en primaria porque las estrategias nacionales nos piden eso. Nosotros ahora, los epidemiólogos y la gente de salud pública, no está al 100%, está al 500% y seguimos siendo muy poquitos, muy poquitos. El caso está en verlo en Madrid, por ejemplo, en el problema no solo de rastreadores que se ha puesto de moda, sino de epidemiólogos y de técnicos de salud pública en atención primaria. Todo eso no está. Y es que eso no va a estar en bastante tiempo. Así que hay que buscar soluciones creativas y propuestas creativas, entre ellas como las que se ha hecho en educación y que tendremos que evaluar sanitariamente. Cuando me preguntan, ¿es mejor que sea un turno alterno diario? ¿Es mejor que sea mitad y mitad? Digo, pues desde luego solo se me ocurre una cosa, como médico, como científico, como epidemiólogo, comparémoslo. Pongamos un turno, veamos sus tasas en una evolución cercana, 2 meses, 3 meses, veamos las tasas que hay con el otro tipo de turno y entonces a lo mejor somos capaces de aportarle a la comunidad educativa, no nacional, sino internacional. La Escuela de Salud Pública de Harvard ha publicado al respecto y no ha aportado mucho más de lo que se aporta en los planes de contingencia de Ceuta. Claro, todo el mundo entiende que es un modelo que está sujeto a cualquier tipo de modificación en función de la evaluación, de la evolución de la situación de la pandemia y a criterios científicos, naturalmente. Precisamente hablando de profesores, la delegada del Gobierno anunciaba en las últimas horas la contratación de 160, si no me falla la memoria, y la propia ministra esta misma mañana ha dicho que los profesores, se podrán contratar nuevos profesores acreditados únicamente con la titulación. Es una noticia de esta misma mañana de la propia ministra. ¿Cómo está ese tema? Bueno, yo lo primero agradecer las palabras del doctor Julián, ¿no? Y también las del doctor Lopera, porque nosotros no estamos ante una situación educativa. Si no hubiera una pandemia, los centros escolares hubieran empezado con normalidad. Y antes, como decía el consejero Carlos Rontomé, es que es un año totalmente extraordinario, es decir, estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca. Y luego no podemos olvidar que es la primera vez, y me corrige el doctor si es posible, que en 100 años nos enfrentamos como sociedad a una pandemia de esta magnitud. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros estamos haciendo camino y estamos innovando y estamos siendo punteros en el desarrollo de estrategias para enfrentarnos a esta epidemia, manteniendo el derecho a la educación. Porque sin eso no se entiende. Claro, eso, ¿qué significa esa complejidad? Pues que, claro, si supiéramos que esto va a durar 15, 20 días, nuestro planteamiento sería distinto, pero nadie conoce la profundidad del río. Tenemos que ser prudentes, tenemos que prepararnos para escenarios adversos, no podemos engañar a la población. A la población hay que hablarle con absoluta franqueza. Estamos ante una situación crítica, estamos en Ceuta, porque si yo hubiese sido el director provincial de Cádiz, con una red hospitalaria distinta, mis medidas hubieran sido diferentes. Y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. No porque tengamos un sistema hospitalario aquí peor que en otros sitios, sino porque no es lo mismo, y el doctor me corregirá, ¿no? Pues atender a 50 casos en una semana que atender a 500 casos en una semana. Entonces, todos esos datos hay que explicárselos a los ciudadanos, y nosotros hemos tenido la suerte, ¿no?, de que la delegada del Gobierno, esto es clave, de que la delegada del Gobierno y el presidente de la ciudad se entienden. Esto es vital para la ciudadanía, se entienden en cuestiones clave, trabajan al limón. Tenemos la suerte de que la delegada del Gobierno durante muchísimo tiempo, ella ha sido maestra y directora de un centro, y es verdad que la complejidad educativa la entiende de primera mano. Entonces nosotros pudimos, ¿no?, decirle al Ministerio de Educación y también a la ciudad, por eso digo que ha habido también un compromiso con el presidente,
de que atendiendo a la singularidad de nuestro territorio, es decir, a que estábamos en Ceuta, teníamos que ser, si cabe, más prudentes que en otros sitios. Tenemos que ser más prudentes que en Málaga, o más prudentes que en Madrid, o más prudentes que en Bilbao. Y fruto de esa prudencia, pues bueno, es este modelo, que es un modelo que está muy meditado con el personal técnico, sanitario, que es independiente. Esto es importante, ¿eh? Nosotros tenemos aquí magníficos profesionales, el doctor Julián, o puedo hablar también de la doctora Ana Riva o de la doctora Margarita Medina, que son profesionales absolutamente independientes que nos han ido asesorando cómo construir todo esto. Y luego también tengo que decir una cosa extraordinaria, y es que tenemos una comunidad educativa y unos equipos directivos que los pudimos reunir en agosto. En agosto, cuando todos estaban de vacaciones, Carlos estaba conmigo, nosotros le hicimos un llamamiento a nuestros equipos directivos para que viniesen. Nosotros, gracias precisamente al equipo de vigilancia epidemiológica, nos adelantamos. Él hablaba del estudio de Harvard y nos comentó, pensamos que la curva puede ser en esta dirección, y nosotros en el mes de agosto ya estábamos planificando este escenario, y eso nos ha ayudado a adelantarnos y a ir a este modelo. Y una vez dicho eso, primamos la seguridad, primamos ratios muy pequeñas para que haya distancia social, y hoy podemos decir sin ningún tipo de duda, lo podemos decir sin ningún tipo de duda, que cualquier escuela de la ciudad de Ceuta es más segura que la calle, es más segura que cualquier actividad lúdica que pueda hacer cualquier familia fuera, porque las medidas son muy contundentes y que, por cierto, no habríamos podido implementar sin la ciudad. También es cierto que llegó 7 millones de euros, que es dinero de los ciudadanos, que no tiene color político, porque aquí yo creo que no hay ni rojos, ni azules, ni naranjas. Yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos bajo una única bandera, que es la bandera de España. Es que además lo digo así, en situaciones de peligro tenemos que unirnos todos bajo nuestra bandera, y todos somos españoles ante una situación especialmente compleja. Y yo creo que la gran ventaja de Ceuta es que lo estamos haciendo. Y lo que ha anunciado la delegada del Gobierno es que en estas condiciones, con la crisis económica más compleja a la que nos enfrentamos, quizás peor que la de 2008, en un territorio como el de Ceuta, antes has dicho que vengo de la dirección provincial del SEIP, he aprendido muchísimo. He aprendido de cómo el tejido empresarial de esta ciudad está sufriendo unas tensiones brutales. Recuerdo la última vez que estuve en este programa cómo había empresarios que pusieron a disposición de sus trabajadores su capital para que pudieran sobrevivir en situaciones críticas. Vieron, ¿no?, como el Servicio Público de Empleo hizo una labor aquí extraordinaria. No hablo ya del director provincial, de los trabajadores que se volcaron realmente con sus ciudadanos. Y hoy lo que estamos viendo es que esa unión, que la hemos podido tener en otros ámbitos, la estamos trasladando a educación. Y lo que ha dicho la ministra y lo que ha dicho la delegada del Gobierno es que en las peores condiciones económicas, donde creo que se está perdiendo casi 8 puntos porcentuales del PIB, Carlos puede corregirme, que él es sociólogo, es decir, la caída del PIB es tremenda, y aún así vamos a asistir a la mayor contratación de docentes públicos de la historia de Ceuta. Porque no hay duda que por parte de todas las administraciones tenemos que entender que la seguridad es lo primero. Es verdad que no hay riesgo cero, y es verdad, como decía el doctor Julián, que ojalá supiéramos exactamente que esto va a acabar mañana, porque hasta que no tengamos vacuna, lo que queda es prudencia y resistir con cabeza y resistir de manera conjunta. Y yo creo que con nuestros profesionales de educación, con nuestros docentes y con esa estructura de unión que estamos innovando entre las distintas administraciones, yo creo que no solamente podremos conseguirlo, estoy convencido de que podremos conseguirlo, sino que estamos en mejores condiciones que otros territorios, precisamente por esta capacidad de entendimiento y de unión que estamos teniendo en Ceuta. Se cumple así la tasa COVID, que es lo que reclaman los sindicatos, la Junta de Personal Docente, que ya ha celebrado varias concentraciones en la Plaza de los Reyes. Sí, pero yo quería hacer un matiz, si me lo permiten, sí. Y es que en este momento, es decir, a día de hoy, con la curva de la pandemia tal como está, y lo digo mirando a los ciudadanos a los ojos, ahora no es momento de ningún interés particular. Si antes decía que no había ni rojos, ni azules, ni amarillos, que ahora no cabe hacer política, sino unirnos todos bajo nuestra bandera, y lo digo como suena, en situaciones de peligro hay que unirse todos, bajo una única autoridad, que en nuestro caso es la autoridad sanitaria. Falta el consejero de Sanidad, don Javier Guerrero, que tiene todo mi respeto porque está haciendo un trabajo muy prudente y nos está acompañando en todo momento. Entonces la clave es la unión, y por tanto, ¿qué debo decir de los sindicatos? Que es legítimo que cada uno defienda sus intereses.
y yo entiendo que haya determinados sindicatos, porque no todos, hoy podrán ver cómo en la manifestación que hay ya sindicatos que se están desmarcando cuando están conociendo la realidad de los centros, porque la realidad de los centros no es la de una escuela ordinaria. Nosotros no estamos ante un año ordinario, estamos ante un año totalmente distinto que lo cambia todo y que cambia las prioridades. Y yo creo que ahora el momento de la unión, es el momento de la generosidad, de aparcar los intereses. Es decir, yo entiendo que cada sindicato quiera defender los intereses de esos asociados, que lo entiendo, y me parece totalmente legítimo, pero ahora mismo lo que prima es la seguridad y lo que prima es seguir las instrucciones, y lo digo como suena, del equipo médico encabezado por el doctor Julián y por la doctora Ana Rivas, que pertenecen también a la ciudad. Es decir, lo que queda ahora es ponernos en manos de los profesionales sanitarios, que son los que nos pueden decir cómo va a ir el río, y lo digo con toda la prudencia, y aparcar cualquier tipo de interés, por muy legítimo que sea, porque ahora mismo la prioridad es la seguridad de los niños y niñas. Y luego, es verdad que también desde el punto de vista sindical se estaba acostumbrado a un periodo ordinario, a que los sindicatos participaban en cómo se tomaban decisiones desde el punto de vista de un curso ordinario. Y ahora Carlos lo sabe perfectamente, antes hablamos con el consejero Javier Guerrero, pero lo sabe también Julián, que todas las decisiones importantes pues las estamos tomando pues con el personal médico, que es el que sabe. Yo entiendo que es duro y hay ciertas cosas que quizás los sindicatos quieren negociar pues desde el punto de vista de lo que es una organización normal, que funcionaría en un año ordinario, pero ahora entre hacerle caso a intereses muy particulares o hacerle caso al criterio clínico o al criterio médico, yo particularmente voy a seguir siempre el criterio que marca pues nuestras autoridades sanitarias. Y aún así vamos a tener la mayor contratación de docentes de la historia de Ceuta. Sí, ¿cómo lo ves, Carlos? Bien, bueno, efectivamente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el director provincial, ¿no? Juan Bosco. Es cierto que son momentos distintos, que es un inicio de curso radicalmente distinto, una situación nueva, una nueva normalidad, como se ha dado en llamar, y es fundamental precisamente eso, aparcar digamos, esos intereses que son legítimos, pues esos intereses y aunar fuerzas, porque unirnos en este camino, este inicio de curso tan complicado, que además es el inicio, pero además todavía nos quedan muchos meses por delante. Es decir, y además la situación puede ser cambiante, puede empeorar, que puede ser uno de los escenarios posibles. Y, en fin, yo creo que en esa situación creo que es fundamental que tengamos claro hacia dónde vamos, y luego apelar a la responsabilidad personal de todos, incluidos los docentes, incluidos los padres. Es decir, hay que tener en cuenta que no sabemos cuál es el escenario que nos viene por delante. Hay una cosa que ha dicho el director provincial que me gusta, y es el tema de que en el ámbito de la escuela es seguramente uno de los espacios más protegidos desde el punto de vista higiénico-sanitario ahora mismo el que existe, ¿no? Es decir, la mayoría de los casos de los contagios provienen del ámbito familiar. Es una cosa que yo hablaba muchas veces con algunos padres, lo hablaba, digo, no, pues la gran mayoría de los contagios provienen del ámbito familiar, de otros ámbitos sociales distintos al contagio con otros niños, o sobre todo con el ámbito de la escuela, ¿no? Es un espacio muy controlado. Eso no quiere decir que no puedan darse casos, ¿no? Pero quizás sea el espacio más controlado que tenemos ahora mismo en la ciudad. Y yo creo que eso tienen que tenerlo en cuenta los padres, que estén tranquilos a la hora de llevar a sus hijos al colegio. Hay incluso posturas, hay personas que te dicen, padres que dicen que no quieren llevar a sus hijos al colegio. Creo que deben tener la tranquilidad de que pueden llevar a sus hijos al colegio, que es un espacio seguro, que es fundamental, la escolarización es fundamental, no solamente es un derecho, sino que también forma parte del proceso de socialización. Es decir, los niños necesitan ir al colegio de forma presencial, necesitan relacionarse con otros niños. El ámbito educativo no solamente, muchas veces cuando hablamos de educación, muchas veces estamos pensando en materias, ¿no? En lo que es aprender, conocimiento, ¿no? Pero la educación no es solo conocimiento, es aprender una serie de papeles, roles, de relaciones que son fundamentales. Sobre todo los más pequeños necesitan muchísimo esas relaciones. Entonces, es simplemente pues recordar a los padres que llevan a sus hijos con cierta tranquilidad, que es un espacio bastante seguro, controlado, que hay unos protocolos que están funcionando hasta ahora bastante bien, es decir, que están, en cuanto se localiza pues un posible positivo, están funcionando con bastante celeridad, y todo esto para darle una tranquilidad a los padres, ¿no? Yo creo que hasta ahora el trabajo está siendo bastante positivo, y yo quiero lanzar ese mensaje a los padres de que estén tranquilos, que ahora mismo seguramente es el ámbito más seguro que tenemos en la ciudad. Desde el punto de vista
Sí, querías apuntar alguna cosa. Sí, yo quería apuntar en el sentido de que efectivamente ha habido momentos, hay publicado a nivel internacional con evidencia científica algunos brotes importantes. Por ejemplo, en mayo hubo un brote en Israel, en una escuela de educación secundaria, llegaron a 150 casos, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues eso es lo que nos interesa saber. ¿Qué es lo que no hay que hacer más que en sí mismo? Porque lo que hay que hacer todo el mundo creo que lo tiene claro, y si no lo tiene claro solo tiene que ver la televisión y preguntarle a cualquiera, que la distancia física, el lavado de manos, el uso de mascarilla. En definitiva, en ese brote lo que ocurrió es que hubo un aumento de temperaturas importante, se cerraron las ventanas para poner aire y se eliminaron las mascarillas durante ese tiempo. Bueno, pues 150 casos de alumnos y un gran número de profesores, no sé si eran unos 30 o 40 profesores. Quiero decir con eso que apostillo lo que ha dicho Carlos y Bosco, en el sentido de que la escuela puede ser precisamente motor de cambio, como lo es la educación a fin de cuentas, pero dentro de las familias, porque yo creo que se cumple más en la escuela. En los colegios se cumplen más las normas que las propias familias. Y hay muchos niños que no se quitan la mascarilla ya y dicen a sus padres, no, que no me la puedo quitar, ni en el coche ni en ningún sitio. Y sin embargo, a nivel familiar eso se deja, pues, digamos, o a nivel, cuando hablo de familia no hablo del núcleo solo, sino de ese núcleo, de ese ámbito familiar en el que incluimos a abuelos, padres, gente que no vive con nosotros, pero que son nuestras, ¿no? Y eso es una guerra que de momento hemos perdido, ¿no? Porque la gente va a ver a sus mayores y no deja de besarlos y de abrazarlos, y si eso no lo dejamos de hacer, pues difícilmente reduciremos casos. Enseguida seguimos avanzando sobre estos asuntos. Antes también hemos querido introducir un contenido más en este programa. Hemos querido ir a un laboratorio para conocer la dinámica en esta situación tan especial y específica que se vive en esos lugares. Nuestra jefa de producción, Cristina Díaz, estuvo en uno de ellos. Casi 1000 test se han realizado en este laboratorio para determinar si uno padece COVID o no lo padece. Hay muchas maneras de poder saberlo. Lo que sí es cierto es que de estos casi 1000 test que se han realizado, un 10% dieron positivo. Es una forma de prevenir importante el realizarse este tipo de test, sobre todo pues ahora con el tema de la vuelta al cole. Según el tipo de prueba, el precio varía. Estas oscilan entre los 50 y los 140 euros. Tiene que ser un médico quien la prescriba y es obligatoria para los pacientes que requieran de una intervención quirúrgica. Test, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, y sigue siendo el método más fiable para contener la pandemia. Pues esto que ustedes ven aquí en mi mano es un test rápido. Con ello sabríamos en muy poco tiempo, en escasos minutos, si tendríamos el coronavirus o no lo tendríamos. Todo esto sería muy útil, sobre todo bueno, pues ahora para la vuelta al cole, ¿no? Como se ha iniciado, para no tener que clausurar clases, para que los padres puedan estar tranquilos, pero hay muchas más formas de detectar si tenemos COVID-19. Vamos a hablar con el analista para que concretamente nos explique. ¿Este es un test negativo, doctor? Es un test negativo, sí. Ya está perfecto, en unos minutos sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. Pero hay más fórmulas, ¿no? Para detectarlo, esos son ¿no? los test rápidos que se pueden hacer en suero, en plasma o en sangre total, pinchacito en el dedo, que te dicen si tienes anticuerpos, te detectan dos tipos de anticuerpos, el IgM, que le indica infección reciente o aguda, y los IgG, que son los que te dicen que has tenido una infección, un contacto, y ya estás inmunizado de una infección pasada. Luego están los test serológicos, que es... ¿Ese cómo se hace? El serológico se hace sacando sangre, una punción venosa, ¿no? Centrifuga el suero, y en el suero se determina también anticuerpos, pero por otro método, el enzima inmunoanálisis, el ELISA, y eso lo que hace es que
te cuantifica, o sea, estos son cualitativos, te dice positivo o negativo, y los otros te cuantifican la cantidad de anticuerpos que tiene. Cuanto más anticuerpos haya tenido uno, pues mejor curado está, ¿o no? Más inmunizado está en caso de que sea IgG y más infección reciente en caso de que sea M o A, ¿no? Y luego está luego está la PCR, que parece muy desagradable, con el palito. Es lo más fiable, y eso te dice que eso te mide la carga, el ARN del virus, sí, y te dice exactamente si tienes coronavirus en este momento o no lo tienes. Y eso es lo más fiable y lo más recomendable para hacer en caso de que haya síntomas compatibles con el virus o un contacto directo con un positivo confirmado. Cuando hay un positivo confirmado, todos los contactos directos estrechos se tienen que hacer una PCR y aislarse hasta que se tenga el resultado. Esto es porque si es un contacto directo, estrecho y reciente, el cuerpo no le ha dado tiempo a hacer anticuerpos, con lo cual la única técnica que te va a detectar si tienes la infección o no es la PCR, eso sin dudarlo. Y ahora nos llega el momento ya, pues ha empezado el colegio, llega el otoño, llegan los catarros, la gripe. ¿Va a haber solución para saber diferenciar? Podríamos hacer algo, podríamos ayudar. Al principio de la pandemia los test de antigénicos no parecía que no funcionaban bien. Ahora parece que sí funcionan, y en pocos días van a estar ya operativos. De hecho, ya hay comunidades, por lo visto, que los han comprado. Es la primera multinacional que los tiene. Y en esos casos sí podría, en una muestra nasal o faríngea, se podría hacer la determinación del coronavirus y también la de virus respiratorio sincitial y el virus de la influenza, que esos ya están operativos. Sí. Y ahí se podía hacer un diagnóstico diferencial si la persona, o el niño en este caso, pues tiene un COVID o tiene un respiratorio sincitial o un virus de la influenza. Esto es un avance importante, lo digo por el contagio comunitario, ¿no? Saber detectar sí, eso sí podría ser útil. Para trabajadores, para autónomos, para todo el mundo, ¿no? Que realmente necesita llevar una vida... Y los test antigénicos parece que tienen una correlación bastante alta con la PCR, estos que han salido nuevos, y se hacen en 12 minutos, están los resultados. O sea, que rapidísimo, ¿no? Sí, eso sí. Rapidísimo. Todavía no están operativos del todo, pero yo creo que en poco tiempo estarán. Pues muchísimas gracias, doctor. Nada, hasta otro día. Gracias. Pues se comentaba en este reportaje que acabamos de escuchar. Ahora, de hecho, estamos ya en otoño, aunque el día sea de verano, pero bueno, ahora se supone que llega el frío, que llegan otro tipo de patologías. ¿Cómo podemos afrontar todo esto? Yo supongo que también se trabaja contemplando este tipo de escenarios futuribles, ¿no? que se pueden dar. Nosotros en el ámbito de la ciudad ha iniciado la compra precisamente de los test que se comentaba en el vídeo, que tiene un 93% de fiabilidad, que es casi como una PCR prácticamente, y que son nuevos, no son son coreanos, creo que son, ¿no? Es la multinacional que lo lleva. Tipos. Y nosotros se ha iniciado la compra, me lo ha comentado el consejero de Sanidad hace un momento, que se ha iniciado la compra para tener ese material ahí, no solamente para el ámbito educativo, sino que puede utilizarse para otros ámbitos, ¿no? Tener esa reserva de test para poder ir dando una cierta mayor seguridad, sobre todo desde el punto de vista muchas veces, porque los test rápidos que hemos aplicado hasta ahora, por ejemplo, esos 2.000 test que se hicieron, no llegan a 2.000 test, 1.500, 1.600, ¿no? Se hicieron en total al personal docente y otro personal de los colegios. Pues claro, sabemos que tenían un margen de error elevado, ¿no? Y de hecho pues algunos eran falsos positivos, en fin. Pero bueno, era también una forma también de darle un poco de seguridad a los docentes a la hora de iniciar el curso, el hecho de que se les hiciera ese test rápido, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que la ciudad pues está en esa compra de este nuevo material, que luego pondrá pues a disposición del Ministerio, y para
poder determinar mejor lo que está la situación de la ciudad, ¿no? En este caso, si llegan a los catarros normales comunes de esto del otoño, de finales de otoño, invierno, bueno, un niño despertándose así no debe ir a clase, ¿no? Efectivamente, los niños con síntomas no deben de acudir, pero no deberían acudir nunca, no solamente ahora por COVID, que parece que eso parece como algo que pareciera nuevo, no es nada nuevo, eso debe ser siempre así. La estrategia, bueno, pues lo ha dicho muy bien ahora Carlos, la estrategia está ahora en hacer estos test rápidos que por fin han aparecido. Desde Ingesa también hemos diseñado ya una nueva estrategia que modificará la forma en la que se trabaja en estos momentos, tanto desde atención primaria como desde atención hospitalaria. La PCR es más lenta, es más cara, precisa el laboratorio, los test antigénicos no. Luego son lo que se denomina point of care, ¿no? O sea, es en el mismo instante. Lo haces en el momento y en 15 minutos, 20 minutos tienes el resultado. Y con ese resultado es diagnóstico, o sea, no es preciso, salvo casos que sean muy sospechosos y salga negativo, repetir luego o hacer una PCR. Pero eso lo vamos a tener pronto y probablemente desde Ingesa tengamos una innovación a nivel nacional muy interesante que vas a hacer un estudio de validación con PCR y con un test antigénico, que por cierto puede ser en saliva también, lo cual facilita mucho también la toma de muestra, porque la toma de muestra en la nasofaringea, hombre, es un poco incómoda, o la orofaringea porque es molesta, ¿no? Pero en saliva se podría hacer también. Si validamos, estaríamos otra vez adelantándonos a protocolos nacionales. Y de todas maneras, hoy se reunía la ponencia del Consejo Interterritorial de Salud, no está aprobado, pero esto va a ser en muy breve tiempo, esa diferenciación de los tiempos, los periodos de incubación, que también hay que volver a explicar a la gente, porque claro, esas confusiones con los 14 días, los 10 días, que si tienen que quedarse los hermanos o no, los convivientes, bueno, todo eso lo llevamos explicando mucho tiempo, pero es verdad que se han modificado los protocolos e incluso hoy estábamos en un centro de salud y hemos tenido que explicarle también a los médicos o solventar algunas dudas porque no siempre se tiene claro. Es verdad que hay demasiadas matizaciones, demasiadas diferenciaciones dependiendo del ámbito en el que estemos y ahora va a haber una más, que es si uso test antigénico o PCR o serología, ¿cuándo tengo que usarlo? Claro, eso en el contexto del tú a tú del médico con el paciente no es complejo, pero cuando estamos hablando de una estrategia poblacional tiene que ser eso mucho más estricto y el cumplimiento tiene que ser generalizado, si no estamos perdidos, ¿no? Con la llegada del mal tiempo podría suponer alguna ayuda quizá en el sentido de que no va a favorecer las concentraciones en la calle de personas. Hablabas antes de las aulas como los lugares ahora más seguros, por supuesto mucho más que la calle. Pero ocurre, como hemos visto también mucho, que a la salida de los centros educativos hay muchos adolescentes que se reúnen en un número importante en determinadas plazas y en algunos casos sin mascarilla. Esto es, volvemos a recurrir a la responsabilidad individual, en este caso también de los padres. ¿Qué se le podía decir a los padres que muchas veces también se ven en la dificultad de no poder conciliar esta nueva situación con su vida laboral y bueno, pues no tienen forma tampoco de colocar al crío como se diría, ¿no? Bueno, yo si me lo permite, ¿no? Lo primero, porque hablabas de mal tiempo y hay una cosa que no me gustaría que se me pasase. Hace un ratito, a las 4 terminamos una reunión con la jefa de epidemiología, ¿no?, de la Consejería de Sanidad, la doctora Ana Rivas, y ella subrayaba y pedía encarecidamente a los docentes que se vacunasen. Y yo quiero aprovechar aquí que está el doctor Julián Domínguez para que, si él lo estima conveniente, explicase de manera rápida por qué es vital que nuestros docentes, todo nuestro personal que trabaja en las escuelas, este año más que nunca se vacunen de cara a esa gripe venidera, porque será un elemento más de protección, no solamente para ellos, sino también para nuestros niños y para la ciudad. Bueno, hay ahí dos elementos. Un elemento que se ha publicado, vamos, el artículo yo lo recibí, no me lo he leído entero aún,
y es precisamente el riesgo de que la coinfección COVID-gripe, parece que es mucho más grave. Haya un estudio con bastantes pacientes y muy serio, no un estudio así, vamos a decir que se cogen 20 pacientes, 30, ¿no? Sí. Nosotros aquí, si hacemos el estudio, por ejemplo, de validación de fiabilidad del test, vamos a hacer 1000 pacientes, 1000 PCRs y 1000 test antigénicos como mínimo, ¿no? Ese será el estudio. Empezaremos dando los datos provisionales en los 200, 300 primero, pero eso yo creo que pronto puede ser y ya se anunciará por la dirección territorial cuando corresponda. Pero en este caso la vacunación de gripe para nosotros es un gran reto, porque es que ha habido dos situaciones en Ceuta, dos situaciones principales. La primera es que hubo profesionales sanitarios que desacreditaron en su momento la vacunación de la gripe. Bueno, es verdad que esas frases de es que cuando me pongo la vacuna es cuando paso la gripe, o yo no paso ninguna enfermedad y a mí siempre me va bien, ¿no? ¿Para qué me voy a vacunar? Bueno, pues ya tenemos un motivo, que es la mayor gravedad. Y el segundo motivo es un motivo poblacional, es un motivo de responsabilidad social, es un motivo de solidaridad con los demás. Yo creo que el ejemplo de la pandemia, no sé, pongo ejemplos asiáticos, en los que la gente tiene asumido que tiene que hacer las cosas para proteger al otro y no tiene que hacer las cosas para protegerse él. Pues en este caso, vacunarse uno a uno puede tener un valor muy limitado, porque la vacuna de la gripe no es una vacuna muy efectiva. Puede tener un 60 y tantos, un 70% de efectividad. Pero claro, si vacunamos a 50.000, es que tenemos la suficiente cantidad de gente para que no se transmitan entre ellos. Eso es inmunidad de grupo, inmunidad de foco, inmunidad de rebaños, eso que se ha venido a llamar por esa inmunidad colectiva que ahora uno llega a decir que es lo que se está buscando. Vamos, eso no se va a llegar, habría que llegar al 60% de la población, y eso no vamos a llegar, si vamos más allá del 5 o 7% de media, 10% sería todo un handicap. Esa es la otra cuestión. Si nos vacunamos y no pasamos en un porcentaje importante de la población una infección respiratoria aguda súbita, no tendremos que hacerles un test antigénico, no tendremos que aislarlos, no tendremos que cuarentenar, o sea, aislar a sus contactos. Claro, cuando multipliquemos esas aproximadamente, yo hacía el cálculo la semana pasada, unas 700 a 1000 infecciones respiratorias agudas por semana que puede entrar en el momento que venga el frío, pues calculemos, aun cuando el pico suele estar a finales de enero, primeros de febrero, el año pasado fue tremendo, el año pasado tuvimos la UCI llena hasta con 8 respiradores a la vez, era con gripe, no estamos hablando de COVID, sumémosle COVID, aun cuando también hay algún estudio que dice que el uso de las mascarillas quizás reduzca la aparición de infecciones respiratorias agudas clásicas, pero en cualquier caso tendremos que ponernos en el escenario peor. El escenario peor es pensar en 1000 aproximadamente infecciones respiratorias agudas por semana y pensar en eso que supone hacer 1000 test antigénicos, aislar de entrada a 1000 personas, cuarentenar a sus contactos. Por tanto, es un acto de solidaridad y es un acto de responsabilidad el vacunarse de gripe este año. Pues para los profesores y para todos. Menudo reto. En la ciudad no tenemos aquí al consejero de Sanidad, pero imagino que también abordará esa cuestión con la campaña habitual de cada año que hace sobre el tema de la gripe. Curiosamente, cómo cambian las cosas, recomendada para grupos de riesgo, y ahora pues estamos viendo que grupos de riesgo primero, por supuesto, y, claro. y después ya pues ampliaremos hasta donde se pueda. Claro. Pues yo haría una última acotación por parte de todos nuestros invitados, antes ya a modo de balance, si queréis, para concluir este programa. Empezamos por el director provincial de Educación. Bueno, yo valoro y suscribo las palabras del presidente de la ciudad cuando dice que y se compromete a poner 1 millón de euros a disposición de las escuelas para mejorar la brecha digital. Conozco el proyecto, Carlos lo ha debatido conmigo en profundidad
y yo creo que la reinvención de la ciudad de Ceuta comienza por las escuelas. Invertir en nuestras escuelas no es un gasto, es decir, no es un gasto, yo creo que es cada euro que se dedica a una escuela, que se dedica a un niño, a nuestros comedores escolares, a esa brecha digital. Si tuviéramos ahora mismo una situación de confinamiento, que no lo sabemos si lo podemos tener, pues que haya esos recursos pagados con el dinero de todos los ciudadanos, pero también con el compromiso de la ciudad, que quiero también subrayarlo, pues yo creo que sería esencial. Y mi ruego al consejero es que, en la medida de lo posible, soy muy consciente de toda la complejidad técnica que tiene esa licitación, pero lo que quería era poner en valor ese compromiso. Sonrío porque hubo mucha gente en la ciudad que dijo que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo, que era imposible que pudiéramos trabajar juntos, que de una u otra manera aquí todo el mundo estaba acostumbrado a la bronca y que no era posible hacer acuerdos, y yo creo que de manera callada, de manera tranquila, lo que se está viendo día a día es todo lo contrario. Y luego pues coger la mano del presidente en el buen sentido de que yo creo que también podemos seguir innovando en formación profesional y podemos seguir innovando en atención a la diversidad. Antes de entrar aquí, hablar del consejero de cómo se puede trabajar a limón, codo con codo, ¿no?, con la ciudad y con el ministerio, de cara a proteger, amparar a aquellos sectores de la población que son más débiles. Porque, como decía antes, nadie conoce la profundidad del río, tenemos que ser prudentes. No cabe ahora egoísmos individuales. Antes me hablaba de la conciliación y nosotros vamos a trabajar, estamos ya trabajando en ella, pero también les pido a los ciudadanos precisamente responsabilidad y generosidad, porque yo creo que nunca como ahora el éxito de los demás es el éxito de todos. Es decir, cuando yo colaboro con Carlos, realmente protejo a la ciudad. Cuando Carlos colabora conmigo, protegemos a nuestros niños. Es que yo creo que esa es la clave. Y yo creo que esa iniciativa que empezó la delegada del gobierno y el presidente de la ciudad cada vez coge más aire, y ese 1 millón de euros nos va a venir como agua de mayo, ¿no?, para dotarnos de una revolución tecnológica que es fundamental. Y lo que quería pedirle al consejero, en la medida de las posibilidades, porque soy muy consciente de todas las dificultades que tiene ahora mismo económicamente la ciudad, ¿no? Pero se ha iniciado un camino que no podemos detenernos y tenemos que seguir abordando temas con este mismo espíritu de colaboración, porque es la mejor manera de proteger a nuestros niños y niñas. Consejero. Sí, bueno, yo pues voy a coger el hilo que ha comentado el director provincial. Efectivamente, sabe que el presidente de la ciudad está totalmente comprometido con el ámbito educativo, es decir, considera que lo primero es la educación de los niños, lo primero es dentro de siempre salvaguardando las cuestiones de tipo sanitario, que ha sido lo que de alguna forma se ha ido siguiendo. Y en el caso del tema digital, ya lo hemos hablado muchas veces, es una necesidad, es decir, lo cierto es que durante el confinamiento pues se observó que había una proporción elevada de alumnos que no se conectaban por diversas causas, ¿no?, que no estaban conectados, y por lo tanto para ellos hay una desigualdad importante, ¿no? Y bueno, pues en esa línea pues de colaboración pues se ha preparado un expediente de modificación de crédito que vamos a llevar al pleno la semana que viene. Precisamente se va a modificar para crear una partida de 1 millón de euros para esta cuestión de la brecha digital, que vamos a llevar adelante en cooperación con el Ministerio a través de los diversos programas que ellos tienen y orientados por ellos, porque principalmente son ellos los que tienen que marcarnos cómo quieren que se lleve adelante esto, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que ha comentado también el director provincial, es decir, la responsabilidad, y lo que ha comentado también Julián, ¿no?, es fundamental la responsabilidad individual, que por favor que seamos responsables de lo que estamos haciendo, de la situación que vivimos, que es distinta totalmente a otros momentos. No es un curso normal, es un curso difícil, distinto, que estén seguros por un lado en cuanto que se han tomado todas las medidas posibles y que son espacios muy seguros. El otro día en una reunión que tuve con el ministro de Cultura se hablaba también del ámbito cultural. Precisamente ese tipo de espacios, los ámbitos culturales, los ámbitos educativos, se han cuidado mucho. Son precisamente los espacios, curiosamente son los espacios más controlados ahora mismo.
más controlados que cualquier otro espacio social, ¿no? Que estén tranquilos en ese sentido los padres y, bueno, y que tengan la responsabilidad de tomar todas las medidas posibles. Comentaba antes Julián, como dice, la escuela es el inicio, o la educación es el inicio de un posible cambio. Sobre todo los pequeños se lo toman con mucha, lo asumen muy bien y rápidamente cogen esos hábitos del gel, de la mascarilla, es decir, ellos lo entienden además que es como, para ellos una parte es como un juego, forma parte de esa forma de aprender con el juego y ellos lo asumen con mucha más facilidad que nosotros. Los adultos nos cuesta mucho más trabajo adquirir nuevos hábitos. Ellos son los que los que pueden marcarnos esa línea de mantener distancias, de mascarilla, es decir, yo creo que son ellos muchas veces más responsables, los críos son muchas veces más responsables que los adultos, ¿no? Doctor, para finalizar brevemente, porque en unos minutos tiene usted una cita con Telecinco. Pues sí, con Telecinco ahora en nombre de la Sociedad Española de Preventiva. Sí. Bueno, a mí me recuerda toda esta situación que hemos vivido en algún momento con bastante penosidad en el trabajo hospitalario y que hemos vivido también y de primaria. Me recuerda un proverbio chino que a mí me gusta mucho, que es que dice que la visión sin acción es un sueño y la acción sin visión es una pesadilla, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que esto es un cambio, es un nuevo paradigma, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Hay que cambiar también, o hay que reforzar o modificar cosas que sabemos que se han venido haciendo mal. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quizás no nos hemos preocupado tanto, y hablo de forma general y sin por supuesto hablar de nadie, ni de ningún tipo de partido, cargo, ni nada de eso, sino de una forma genérica y como epidemiólogo, ¿no? El que tenemos que tener más colegios, tenemos que tener más profesores, tenemos que tener ratios más bajos, pero tenemos que tener más médicos de atención primaria. Pero esto no pasa en Ceuta solo, ¿eh? No quiero que eso se piense que es una crítica local, todo lo contrario, esto está pasando a nivel nacional. Tenemos o teníamos o decíamos que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, o casi. Y bueno, ha venido una epidemia y nos ha arrasado, nos ha pasado como un tsunami, con miles de muertos y con situaciones en las que no hay personal sanitario para cubrir plazas. Es que no hay. Pero es que no es que no haya en el sistema de salud, es que no hay ni para contratar, no hay gente ni parada para hacer esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que este cambio, que en otros tiempos se ha ocurrido, ¿no? Que son cambios, como en la epistemología histórica pasa, son obstáculos en los cuales a partir de un momento las cosas se ven de otra manera y se entiende un problema de otra manera. Pues ese es el verdadero cambio que tenemos ahora. Y como, no sé, como Le Corbusier cuando hacía los edificios en París, cambió la forma de construir y se dejaron de hacer ventanas longitudinales y pequeñas y se hacían grandes ventanales. Bueno, pues mucho de eso tuvo que ver la tuberculosis respiratoria y otras enfermedades parecidas. Por tanto, ahora tenemos esa oportunidad y, como se ha dicho muy bien aquí, si esa oportunidad se aprovecha, podemos cambiar muchas cosas en el sistema educativo y en el sistema sanitario que producirán, pues bueno, un estado de bienestar, pues yo creo que mejor para todos. Pues muchas gracias a los tres por haber venido, por este caudal de información y también de sugerencias y de opinión que siempre van a venir muy bien a todo aquel que nos esté viendo. Y a ustedes, pues también gracias por habernos seguido en el inicio de una nueva temporada. En nuestro debate A3 será hasta el próximo jueves. Adiós.